Buenos días, el día de hoy vamos a hacer la grabación de la primera clase que había salido mal otra vez, pero ahora vamos a recompensar. ¿Okay? Bien, entonces neonatología tipo 1, adaptación del recién nacido. Vamos a ver que dentro de este punto va a haber tres adaptaciones: la placentaria, que va a ser esta, la pulmonar y la cardíaca. Dentro de la placentaria vamos a ver que como punto importante que se debe saber es que dentro del recién nacido, intraútero, perdón, ¿quién es el que aporta oxígeno? En los adultos, el que aporta oxígeno al cuerpo y se encarga de la ventilación y del intercambio gaseoso son los pulmones. Pero en este tipo de pacientes no es así. ¿Quién es el que aporta el oxígeno? Es la placenta. Importante, pregunta de examen. La placenta es la que aporta el oxígeno, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué aporta oxígeno? Justamente porque existen ciertas estructuras dentro de es decir, dentro de la placenta, de que al tener contacto con los capilares de la madre, con las arterias maternas, van a permitir de que el oxígeno que se encuentra en esta zona de acá está el oxígeno, esta es la parte materna, van a pasar hacia la parte fetal, que viene a ser esta es la parte fetal, van a pasar a través de esta membrana, de estas criptas llamadas, va a pasar oxígeno de la madre hacia el feto. Esto es lo común. ¿Qué más puede llegar a pasar a través de la membrana como dato? Aparte del oxígeno, que justamente estábamos tocando eso. Puede llegar a pasar la insulina. Esto es un caso práctico que tiene que ver con que la insulina dentro de la estructura fetal funciona como un factor de crecimiento. O sea, la insulina, por su función de permitir de que la glucosa entre dentro de la célula, va a permitir de que ella tenga un recambio y una duplicación, un proceso meiótico, mitótico, más rápido. Por lo tanto, el volumen celular va a aumentar y el recién nacido, bueno, en este caso el feto, en consecuencia va a crecer más rápido. ¿Y esto qué produce? Produce de que el bebé aumente de peso. Y el aumento de peso y aumento de tamaño en general, aumento morfológico, va a producir la macrosomía. Porque la insulina sí penetra dentro del feto a través de la placenta, importante. Pero ¿en qué pacientes se supone que hay bastante insulina dentro del cuerpo? Básicamente se presenta esto en aquellas madres que tienen diabetes tipo 2 o diabetes gestacional o diabetes de base, pues, ¿no? Diabetes como antecedente y pues entran dentro de un proceso de gestación. Recordemos que en la diabetes tipo 2 la cantidad de insulina que recorre el cuerpo es alta, existe un hiperinsulinismo y esto es derivado del hecho de que en este grupo de pacientes existe patológicamente una resistencia a la insulina. Los tejidos del cuerpo ya no responden a la insulina de manera correcta. Hay resistencia a la insulina por una gran exposición a la misma, es decir, el paciente durante sus hábitos alimenticios ha exigido picos altos de insulina y los tejidos sobre todo. ¿Cuál es el tejido más importante en esta construcción fisiopatológica? Acá tenemos al tejido muscular. El tejido muscular es uno de los tejidos que más gasta glucosa y más requiere de insulina para que la glucosa entre. Pero justamente en este grupo de pacientes se encuentra muy notoriamente de que su masa muscular es disminuida porque no hacen actividad física. En consecuencia, si no tienen el principal recurso que demanda insulina para poder ingresar glucosa y aparte de ello, sus hábitos alimenticios son pobres y requieren unos altos picos de insulina crónicamente por el hecho de que su alimentación no va adecuado a lo que su cuerpo requiere, va a producir resistencia a la insulina, ambos factores, lo cual desencadena la diabetes tipo 2, ¿sí? La diabetes insulino resistente. Bien, eso como dato. Entonces, eh, vamos a ver de qué la placenta tiene esa función. La placenta tiene esa función. Entonces, ¿qué pasa con el sistema cardiovascular? ¿Qué pasa con el sistema cardiovascular? El sistema cardiovascular tiene la característica de que tiene shunts. ¿A qué me refiero con shunts? A shunts que son conexiones anómalas entre dos cavidades anatómicas. Entre ellos tenemos los shunts intracardíacos y los shunts extracardíacos que los vamos a tocar.
Entonces, estos shunts van a permitir la comunicación entre los dos tipos sanguíneos que conocemos, la sangre arterial y la sangre venosa. Recordemos que la sangre arterial tiene una alta concentración de oxígeno, aproximadamente cumple con los estándares que se deberían cumplir en una gasometría, que son de 80 a 90 PO2. Mientras que la sangre venosa tiene un PO2 bajo porque esta básicamente es una sangre que, no es que sea diferente, pero se diferencian así por su concentración de oxígeno y porque la sangre venosa lleva otro tipo de sustancias, por el recorrido simplemente, no porque existan dos tipos de sangre en verdad. Todo es parte de la misma sangre. Entonces, con este contexto vamos a ver que existen shunts intracardíacos y shunts extracardíacos. ¿Cuántos shunts intracardíacos existen? 2. Extracardíacos, 1. Ya lo vamos a tocar más adelante. Como nosotros sabemos, el sistema cardiovascular en el recién nacido por estos shunts, en la parte fetal, que vamos a ver que las conexiones que funcionan para el feto, que funciona para que su capacidad ventilatoria esté completa y que no afecte órganos vitales para su crecimiento, van a hacer de que en el feto el mayor gasto cardíaco que nosotros observamos va a estar en el hígado. ¿Por qué? Porque el shunt extracardíaco, el único shunt extracardíaco, que es el que viene del cordón umbilical directamente hacia el cuerpo y va a toparse justamente con el hígado, con la vena porta, justamente tiene una conexión y más arriba tiene la conexión con la vena cava inferior. Todo ello va a permitir de que el gasto cardíaco que se da a el hígado sea mayor, la cantidad de flujo sanguíneo que se da hacia el hígado sea mayor en comparación con otros órganos. Justamente por ello es que la cantidad de sangre que llega hacia el hígado es mayor, y esto también funge como pregunta de examen. Fue una pregunta de examen: ¿cuál es el órgano en el feto que recibe más gasto cardíaco? Ese es el hígado. Pero ¿qué pasa con el recién nacido? El recién nacido se cambia. ¿Por qué? Porque en el recién nacido, por mecanismos respiratorios, ventilatorios, mecanismos de vasoconstricción, vasodilatación y demás, van a permitir de que estos tres shunts se cierran los dos intracardíacos y se cierre ese extracardíaco. En consecuencia, la circulación fetal de la circulación neonatal o del recién nacido van a ser diferentes. La circulación del recién nacido va a ser igual prácticamente a la de un adulto, pero va a diferenciar solamente en que las adaptaciones cardiovasculares generalmente suelen tardar desde el momento del nacimiento. Funcionalmente pueden reducirse de manera rápida, minutos, horas, a veces días. Pero su cierre anatómico, que puede dar lugar a ciertas patologías también cuando no se cierran anatómicamente estos shunts, pueden durar hasta meses. Básicamente es la única diferencia. Las capacidades estructurales estas uniones estructurales propias de los shunts que puede dar lugar a patologías si es que existe un evento en el cual no se cierren correctamente. Es la única diferencia, en verdad, entre el sistema cardiovascular de un recién nacido neonato con el de un adulto normal. Hay otra diferencia que tiene que ver con la capacidad regulatoria, pero esos son más temas más de cardiología, que no lo vamos a tocar. Bien, en este punto lo que nosotros vamos a ver es que existen 5 periodos dentro de la formación del pulmón. Existe el periodo embrionario, el periodo pseudoglandular, el periodo canalicular, el periodo sacular y el periodo alveolar. De todos ellos que vamos a ver de que el punto importante es que la pregunta que te van a hacer es cuándo empieza a producirse el surfactante. El surfactante es un elemento que permite la reducción de la tensión superficial dentro del alveolo, permitiendo que este no colapse. Entonces, ¿cuándo empieza a generarse este surfactante? En la fase canalicular, aproximadamente desde las 18 semanas hasta las 24 semanas. Ese es el momento en el cual empieza a producirse. Como contexto, ¿qué te pueden decir? 20-24, te pueden decir algunos 20-22, pero si te das cuenta todos están bastante cerca. Nunca se ha pasado de los 24 y nunca se va a reducir de los 18 semanas. Como regla general, 18, 24, recuérdalo, y todas las semanas entre esas, 19, 20, 22 y 23, todas ellas
entran parte dentro de la fase canalicular. En consecuencia, ahí se empieza a generar el surfactante pulmonar. Y como otro dato, en la fase sacular es donde se empieza a detectar este surfactante en el líquido amniótico, justamente por la deglución que existe y este recambio que existe dentro del feto con el líquido amniótico propio de la deglución y de la eliminación a través de la orina. Entonces ahí se puede hacer visible el surfactante y mientras va pasando el tiempo, 26, 28, 30, 32, 34 semanas hasta el momento en el cual llega a término las 37 semanas, ya el surfactante tiene una cantidad adecuada. Y es ahí donde la fase alveolar sucede y básicamente que hay una segunda aceptación. La aceptación tiene que ver con la tabicación. La cantidad de tabiques que tiene los alvéolos empiezan pues pequeñitos así, chiquitos nada más. O sea, no tienen tantos tabiques, parecen como unas bolsas grandes. Pero en la primera tabicación van a ramificarse en secciones. Y en la segunda tabicación estas secciones se van a ramificar aún más, permitiendo la apertura de nuevos alvéolos y también permite que estos tengan contacto directo con una red vascular. Y la red vascular va a permitir el intercambio gaseoso, consecuentemente cuando este bebé nazca. ¿Ok? Entonces, para eso es que sirve este proceso de aceptación, para tener más área, para poder hacer el intercambio gaseoso. Así que esto es importante, porque acá en la imagen vamos a observar de que la sangre que está acá, que por acá están los eritrocitos, justamente van a liberar oxígeno, y este oxígeno tiene que pasar a través de una estructura, que es la matriz extracelular, o también llamado espacio intersticial, la cual va a permitir de que este oxígeno llegue hacia adentro de los alvéolos. Y que con el oxígeno dentro de los alvéolos aunado a la salida de CO2 va a permitir este intercambio gaseoso y en consecuencia que los alvéolos se llenen de oxígeno y el pulmón se oxigena de manera correcta, ¿no? Bien, entonces en este gráfico vamos a ver este proceso. Es importante definir de que en el periodo fetal el pulmón está lleno de agua. Está lleno de agua justamente porque el pulmón necesita tener esa agua rica en ciertos elementos como proteínas, lipoproteínas, proteínas de la matriz, entre otros, que van a permitir la tabicación y los diferentes procesos de creación de los árboles alveolares. Pero esto, mientras más va pasando el tiempo, mientras más semanas tenga el feto, ya se vuelve contraproducente, justamente porque cuando más se acelera, cuando más avanza el tiempo, esa agua tiene que salir principalmente para permitir la respiración secundaria a esta. Entonces el líquido en los pulmones se va a reabsorber, permitiendo que exista una menor presión y una menor cantidad de agua. Esto es importante, justamente porque si es que existe agua acá, es imposible de que el oxígeno entre, y este oxígeno viene pues de los capilares que recubren a los alvéolos, entonces no puede entrar el oxígeno. Los pulmones están llenos de líquido. ¿Y cómo es posible que los pulmones quiten ese líquido? Básicamente, esto es posible a través de la primera ventilación en la cual ingresa aire y también con esta primera ventilación produce un pico de PO2. Este pico de oxígeno va a permitir cambios a nivel del corazón y de los grandes vasos, permitiendo consecuentemente las alteraciones de la vasoconstricción fisiológica a una vasodilatación. La vasodilatación es importante aquí porque va a permitir de que el agua salga a través de estos vasos y los pulmones se disminuyan la cantidad de líquido pulmonar existente. Entonces este aire va a penetrar y el agua que está acá va a reabsorberse y con las siguientes respiraciones esta agua se debería reducir de manera considerable hasta que los alvéolos queden libres. A los alvéolos queden totalmente libres de agua. Y después de esta eliminación de agua, ¿cómo es que los alvéolos no colapsan? Porque el agua, por esta propiedad que tiene de atraerse entre sí, no permite de que estos sacos alveolares se chupen, ¿no? Básicamente porque dentro de los alvéolos existen células que se llaman neumocitos tipo 2. Este neumocito tipo 2 van a producir surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es un elemento que reduce la tensión superficial del alvéolo, permitiendo de que este no colapse por esta agua que queda remanente. A su vez, también sabiendo de que el oxígeno que nosotros respiramos tiene cierta cantidad de humedad, que van a humedecer, evidentemente, los alvéolos.
Bien, viendo a esta otra imagen, vamos a ver de que acá los vasos sanguíneos van a estar vasocontraídos, estrechos antes del parto. Justamente eso es fisiológico. Y vamos a ver a los alvéolos llenos de líquido antes del parto. ¿Qué pasa con el parto? Los mecanismos que habíamos comentado acá con aumento de la PO2 o aumento de la oxigenación. Vamos a ver de que los vasos sanguíneos van a estar dilatados y el agua que está dentro de los alvéolos va a irse reabsorbiendo y disminuyendo hasta que solamente exista aire. Este es un cuadro que tiene que ver con las etapas de la formación de las vías aéreas, la fase embrionaria, pseudoglandular, canalicular, secular, alveolar, y acá tenemos a la maduración microvascular, a la hiperplasia pasiva y la hipertrofia. Todos ellos, pues, que las primeras 5 son fetales y las siguientes 3 son en el recién nacido o en el niño, ¿no? Recién nacido niño. Ok, entonces, ¿qué pasa acá? Pues acá de nuevo recaemos en lo mismo, en el cual la fase importante, la que te van a preguntar, es la fase canalicular. ¿Por qué la fase canalicular es importante? Porque acá vemos que aquí es donde aparece el surfactante, empieza a producir el surfactante, mientras que en la fase sacular es donde ya se evidencia este surfactante ya se evidencia este surfactante dentro de los alvéolos. Perdón, en la fase sacular se evidencia surfactante en el líquido amniótico. En la fase canalicular es donde se empieza a producir surfactante. Entonces, bueno, tenemos otras etapas como la etapa alveolar, con la aceptación, la maduración microvascular, que tiene que ver con la post-nacimiento del paciente, y otras como la hiperplasia pasiva y la hipertrofia, que ya para preguntas de examen son bastante rebuscadas, ¿no? Entonces tenemos este cuadro, este dibujo, este esquema. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver básicamente cómo es que se produce la primera respiración. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque la primera respiración va a permitir a nuestro sistema respiratorio y cardiovascular que limpien, que cambien toda la estructura. Dentro del sistema cardiovascular cierran los shunts, permiten que estos colapsen sobre sí y se cambien. Porque recordemos, que en el sistema cardiovascular de un feto existe un shunt, existe un componente, digamos, lógico, en la cual la sangre, por juego de presiones, va a pasar de derecha a izquierda, ¿no? Eso es lo común dentro del feto. O sea, este shunt es de derecha a izquierda en el feto. Pero cuando tú naces, este shunt tiene que cambiar de izquierda a derecha, o sea que la sangre vaya desde el lado izquierdo al lado derecho. Justamente porque en el adulto, el lado izquierdo del corazón se encarga de la presión, el lado derecho se encarga del volumen dentro de cardiología. Entonces, ¿qué pasa si este shunt no se recupera? ¿Qué pasa si el cuerpo no es capaz de adaptarse a ello? Pues el sistema colapsa, porque existe más prioridad de las cavidades derechas que las izquierdas, y las cavidades derechas no tienen las características anatómicas para poder controlar la gran cantidad de presión que le va a llegar. En consecuencia, va a desencadenar un cuadro de insuficiencia cardíaca, porque las cavidades derechas no están listas, no están hechas para poder controlar tanta presión. Entonces, la primera respiración primero empieza con estímulos somáticos sensoriales, es decir, el feto nace y existen ciertos estímulos que van a desencadenar la primera respiración. ¿Cuáles son? La temperatura, el ambiente térmico neutro, ya lo habíamos comentado, el ambiente térmico neutro, que es aproximadamente de 26 grados, que ya lo vamos a comentar, bueno, ya lo hemos comentado en realidad en la segunda clase de atención. La luminosidad, una luminosidad relativamente alta, la estimulación táctil, auditiva y dolorosa dentro del protocolo de las maniobras iniciales con el recién nacido, y también se aplica dentro del protocolo de RCP. Factores químicos, el más importante es el aumento de la PO2, el aumento de la presión parcial de oxígeno. Un aumento importante de la presión parcial de oxígeno va a desencadenar la primera respiración de manera más acentuada. Los cambios propioceptivos y los cambios circulatorios, todos ellos como parte y consecuencia de este proceso. También puede
puede ser desencadenantes en algunas circunstancias, pero de acá lo más importante son la estimulación táctil y el aumento de PO2. Entonces, todos estos estímulos somatosensoriales van a dar lugar a la activación del sistema reticular. El sistema reticular, a su vez, va a dar lugar al desencadenamiento rítmico y sostenido de las neuronas respiratorias. O sea, va a haber una activación del centro respiratorio. ¿Dónde está el centro respiratorio? En el bulbo raquídeo. Es justamente esta la que va a activar las neuronas que van hacia el nervio frénico, y este nervio frénico va a activar la contracción rítmica y controlada del diafragma. El diafragma. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Cuál es el músculo más importante o el músculo principal de la respiración? Es el diafragma. ¿Por qué es el principal? Porque permite que la presión dentro de los pulmones se reduzca o aumente. ¿A qué me refiero? De que cuando estamos en expiración estamos botando el aire. ¿Qué es en realidad lo que estamos haciendo? Estamos ejerciendo una presión en la cual vamos a ver de que la presión afuera, en la atmósfera, digamos, en el espacio externo, es mayor que la que está en nuestros pulmones. En consecuencia, el aire sale por presión. Recordemos que toda sustancia que está en un espacio A y un espacio B, pues como teoría, básicamente siempre va a ir al lugar que tenga más presión. En consecuencia, cuando nosotros expiramos, nuestro diafragma baja, aumenta el volumen de nuestros pulmones y hace que la presión se reduzca. Y la presión se reduce tanto que se vuelve menor que el espacio externo. En consecuencia, nuestros pulmones expulsan el oxígeno. Y lo contrario es cuando nosotros inspiramos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inspiramos, lo que hace nuestro cuerpo es que nuestro diafragma se contrae. La contracción diafragmática permite una elevación de los pulmones. Si los pulmones se elevan, se aumenta la presión dentro de ellos, permitiendo de que el oxígeno externo, por juego de presiones, los pulmones se vuelven una cavidad que tiene más presión que el medio externo. En consecuencia, el oxígeno va a entrar a nuestros pulmones. Solamente es un juego de presiones que tiene que ver con la activación de los músculos que permiten este cambio de presión dentro de nuestros pulmones. Nuestro cuerpo es responsable de ello. Por eso es tan importante que se activen todas estas neuronas, porque aparte de la activación del diafragma, que es el más importante, también se deberían activar otros músculos accesorios de la respiración, como los intercostales y también el esternocleidomastoideo, que se activa sobre todo en situaciones de insuficiencia respiratoria, donde el diafragma no es capaz, por situaciones patológicas sobre todo, de poder suministrar la potencia suficiente para que este juego de presiones se cumpla. ¿Bien? Entonces, este desencadenamiento rítmico y sostenido de las neuronas respiratorias van a desencadenar la primera respiración por activación diafragmática a través del nervio frénico. La primera respiración va a producir 6 cosas. 1. Que los pulmones se expandan, claramente. Disminuye la resistencia vascular pulmonar, eso como mecanismo de adaptación del sistema cardiovascular. Aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, aumenta la resistencia vascular. Sistémica, importante, cierra el foramen oval y cierra el foramen del conducto arterioso. Todos ellos que son todos de los shunts que presenta el sistema cardiovascular de recién nacido. Mira, aquí hay otro punto importante, parto por vía vaginal. ¿Por qué es que esto es importante? Porque cuando un feto va a nacer por vía vaginal, en cambio a que nazca por vía abdominal o por cesárea, es notorio tener en cuenta de que el nacimiento por vía vaginal es fisiológico, es decir, la vagina por mecanismos hormonales va a producir borramiento y la dilatación, o sea, el borramiento de cervix y la dilatación del cuello. Y justamente ello es importante porque permite que por ahí salga el feto de manera fisiológica, ¿no? Porque por ahí debería salir. Y esto también es relevante desde el punto de vista de las adaptaciones, porque el parto por vía vaginal va a producir que la caja torácica se comprima. Y que la caja torácica se comprima es importante porque va a permitir de que el recién nacido expulse cierta cantidad de líquido pulmonar que tenía los pulmones, justamente. Y esto va a aportar a que la primera ventilación se realice de manera correcta y las siguientes de manera adecuada, con el fin de que la eliminación del total de líquido que todavía queda en los pulmones se realice de manera más eficiente, ¿no? Entonces, ¿cuánto más o menos en promedio es lo que se ha calculado que la caja torácica se comprime? ¿Cuánto es la presión a la que es ejercida la caja torácica?
aproximadamente va de 30 a 60 centímetros de agua. ¿Cómo hacemos para recordar? Vamos a ver, podemos recordar el número 30 hasta ahora. Ya, ok, pero la caja torácica se comprime 30 a 60 milímetros de agua. Ok, perdón, centímetros de agua. Pero, ¿cuánto es que el recién nacido degluta a través de su boca? O sea, ¿cuánto líquido pulmonar es capaz de eyectar? Pues por eyección forzada, que es justamente por esta presión que se ejerce, elimina aproximadamente 30 cc o 30 mililitros a través de las vías aéreas. En consecuencia, ya podemos construir la regla de los 30. La regla de los 30 que dice que la caja torácica ejerce una presión de 30 centímetros de agua. ¿Y cuánto eyecta? 30 cc de agua o 30 milímetros, también llamarlo así. Entonces, con esta regla de 30 te puedes acordar 30 de presión y 30 de agua. Evidentemente el agua pues reemplázalo por líquido pulmonar, pues, ¿no? Líquido pulmonar. Y acá pues te debes recordar que es 30-60. Pero eso ya es una regla que, bueno, este 30 multiplicas por 2 y ya estaría la presión máxima a la cual la caja torácica puede ser ejercida sobre la caja torácica. ¿Okay? Bien, acá vamos por los procesos adaptativos que tiene el sistema cardiovascular. Acá es más complejo. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que a través de la placenta va a llegar una estructura que es el cordón umbilical al cuerpo del bebé a través del agujero fálico del ombligo. ¿Y qué vamos a ver ahí? Vamos a ver básicamente de que desde la placenta van a llegar las arterias umbilicales y la vena umbilical. O sea, son dos arterias y una vena. Acá vamos a ver también, y es importante que se diferencie, de que las arterias umbilicales para el caso van a llevar sangre desoxigenada, o sea, sangre baja en oxígeno. Las arterias umbilicales llevan sangre baja en oxígeno. Mientras que la gran vena umbilical, que es solamente una, que es bastante grande, va a llevar sangre oxigenada, o sea, que hay oxígeno, ¿ok? Va a llevar sangre oxigenada. Bien, entonces, con esto definido y aunado también como concepto, este es el segundo lugar donde se presenta esta característica que las arterias llevan sangre desoxigenada y la vena lleva sangre oxigenada. El otro lugar donde podemos ver eso es en los pulmones, porque recordemos que el tronco arterioso, que es básicamente una arteria, va a llevar sangre desoxigenada, sangre desoxigenada de las cavidades derechas del corazón hacia los pulmones, y estas pues van a producir el mecanismo de ventilación y el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2, permitiendo que la sangre se oxigene y consecuentemente van a pasar hacia las cavidades izquierdas del corazón a través de las venas pulmonares. Es el primer lugar donde existe esta correlación, pues, ¿no? Donde una arteria lleva sangre desoxigenada y una vena lleva sangre oxigenada. Y el otro es pues en los fetos. Entonces, la vena umbilical lleva sangre oxigenada, pero ¿a dónde llega? La vena umbilical va a llegar hacia dos lugares. Uno, la vena porta, que es justamente donde va a irrigar de manera abundante al hígado. Justamente por ello es que el hígado es el primer órgano. Bueno, es el órgano, el primer lugar que recibe gasto cardíaco. ¿Cuánto gasto cardíaco recibe? Aproximadamente un 30%. Bastante, la verdad. Y bien, eso está bien, pero ahora, ¿dónde más llegue? ¿Cómo es que se conecta con la circulación? Pues básicamente, acá vamos a ver de que la vena umbilical, a través de una estructura importante, que es el conducto, que es el ductus venoso o de Arancio, va a conectar la vena umbilical con la vena cava inferior, que acá está. Vena cava inferior. O sea, conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. ¿Cuál es esa estructura que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior? El ductus venoso o el conducto de Arancio, también llamado conducto de Arancio. Conecta estas dos estructuras y permite de que la sangre rica en oxígeno que lleva la vena y la sangre pobre en oxígeno que lleva la vena cava inferior se junten, se mezclen y ambas lleguen a las cavidades derechas, ¿no? A la aurícula derecha. Entonces, en la aurícula derecha, tiene dos caminos en realidad. El primero, que es hacia el ventrículo derecho, a través de la válvula mitral, va a llegar hacia el tronco arterioso y de ahí hacia los pulmones, ¿ok? Y el siguiente camino es a través del foramen oval, que permite que la sangre llegue hacia las cavidades izquierdas, hacia la aurícula izquierda, de ahí hacia el ventrículo izquierdo y consecuentemente hacia la aorta, ¿okay? Hacia el callado aórtico y a partir de ahí a la aorta descendente. Pero ¿cuál es el problema acá?
¿Por qué es que la circulación del feto no es igual a la del recién nacido? Porque el pulmón tiene una alta resistencia. El pulmón tiene una hipertensión pulmonar, una hipertensión pulmonar fisiológica. ¿Por qué es fisiológica? Es fisiológica por los procesos que habíamos visto, porque acá está lleno de agua. Acá hay agua. Y el agua aumenta la presión claramente. El agua va a permitir un aumento de la presión. Este aumento de la presión, que es producto de la gran cantidad de agua que tiene los pulmones, va a hacer que por acá no ingrese la sangre. Para acá no, la sangre que está acá, bueno, la sangre que está acá, no penetre dentro de la estructura pulmonar. En consecuencia, va a hacer que la sangre que llega acá se regrese, ¿no? Se regrese por el mismo tronco pulmonar y llegue hacia las cavidades derechas. De nuevo, ya habíamos comentado de que las cavidades derechas no están adecuadas para poder sostener grandes cantidades de presión. Si no son capaces de sostener grandes cantidades de presión, si es que recibieran, porque no lo hacen claramente, si es que recibieran toda esa gran cantidad de sangre que regresa de los pulmones, se dilatarían, ¿no? O sea, su capacidad de presión no es suficiente, entonces se dilatan. Y la dilatación ya es un evento patológico y que puede dar lugar a una insuficiencia cardíaca. Pero no es así. ¿Y por qué no es así? Por una cosa. Existe el foramen oval que permite la entrada libre de sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. ¿Cuánto aproximadamente de sangre va a pasar acá? El 90%. Mientras que ¿cuánto de sangre va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho? Aproximadamente un 10%, porque acá hay más presión, ¿no? Porque acá en la aurícula izquierda debería haber más presión, en consecuencia. Entonces va a pasar acá el 10% y ese 10% va a llegar hacia los pulmones. Bien, perfecto. Hay poca sangre, ¿bien? Eso como punto inicial. Ahora, entonces, si eso es así, entonces gran cantidad de sangre pasa hacia la aurícula izquierda. ¿Está bien? Y de ahí, a través de la válvula tricúspide, va a llegar hacia el ventrículo izquierdo y de ahí al tronco aórtico. Al tronco aórtico, también llamado callado aórtico, ¿no? Callado aórtico pasa por acá, ¿ok? Bien, pero ahora de nuevo llegamos al mismo problema. La sangre se regresa de acá y viene para acá, y de acá donde sale no hay forma donde salga. Acá se va a regurgitar sobre sí mismo y no va a permitir que exista más llegada de sangre, ¿no? Entonces, para solucionar este problema es que acá existe el ductus arterial o ductus arterioso. Justamente para permitir que la sangre que debería, pues, ¿no?, regresar por acá hacia el ventrículo derecho pase a través del ductus por un juego de presión. Recordemos que la cantidad de presión que tiene el callado aórtico es superior a la cantidad de presión que tiene el tronco pulmonar. Básicamente la sangre no va a llegar de nuevo hacia el ventrículo derecho, sino que va a pasar directamente hacia el conducto arterial y de ahí va a llegar hacia todo el recorrido inferior del cuerpo. Justamente por ello es que las cavidades superiores, los órganos superiores, van a estar perfectamente irrigados, es decir, la cabeza, las extremidades y cierta parte del tronco superior van a estar bien irrigadas, porque la unión donde está el ductus arterioso va a estar después del tronco brachiocefálico, de la subclavia y de la carótida común. Va a estar después esa unión. Justamente por eso es que la parte superior del cuerpo estará bien irrigada. Ahora, entonces, ¿qué pasa con la parte inferior? De ahí podemos deducir de que los órganos pélvicos y los órganos abdominales inferiores van a estar menos irrigados. Entonces acá hay un punto importante y pregunta de examen. ¿Cuál es el órgano menos irrigado en el feto? Son los riñones. Porque los riñones son los últimos órganos importantes que están en la cavidad retroperitoneal en este caso. Y en consecuencia tienen un bajo gasto cardíaco, justamente por ello, porque a ellos no les llega mucha sangre. Así que como dato, los riñones son los órganos que en el feto les llega la menor cantidad de gasto cardíaco que a los otros órganos, pues, ¿no? Que como consecuencia debería llegarles. Comparándolo en el adulto, los riñones son uno de los órganos a los que más debería llegarle sangre, porque se encarga de toda la capacidad de
de concentración, la capacidad de poder disminuir la concentración de ácidos en el cuerpo y demás, pero acá no es necesario porque de eso se encarga la madre a través de su transporte de nutrientes a través de la placenta, así que no es necesario en realidad, justamente por ello es que no tiene tanto gasto cardíaco. Básicamente estas son las tres estructuras: el conducto arterioso o el ductus venoso o ducto de Arancio, es el extracardíaco, y los dos intracardíacos que son el foramen oval y el ductus arterial, son los intracardíacos. Intracardíacos. Eso como parte de la circulación fetal. Ahora, ¿qué pasa en la circulación del recién nacido? Es básicamente lo mismo que en un adulto. O sea, básicamente las cavidades derechas del corazón se van a encargar del volumen, las cavidades izquierdas se van a encargar de la presión. Los pulmones, como ya no tienen el líquido que tenían antes, están básicamente llenos de aire, gran cantidad de aire, la presión se ha disminuido. O sea, la hipertensión pulmonar que era fisiológica en el feto, acá ya no va a existir, ya no es fisiológico que exista esta hipertensión pulmonar. En consecuencia, por acá va a entrar una gran cantidad de sangre, En consecuencia, si llega con una gran cantidad de sangre, esta va a devolver esta misma sangre a través de la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda, va a permitir de que entre al ventrículo izquierdo a través de la válvula tricúspide y a través del callado aórtico, va a distribuir a través del todo el cuerpo. Este cambio de dimensiones, sobre todo la capacidad que tenía el pulmón para no recibir oxígeno, ahora sí lo recibe, va a permitir de que la concentración, la presión que existía en la aurícula derecha disminuya, cierra el foramen oval, y al cerrar el foramen oval ya no entra suficiente presión acá a la aurícula izquierda. No va suficiente sangre a la aurícula derecha, y esto permite un cierre consecuente del conducto arterioso. Y ahora, ¿cómo es que se cierra la extracardíaca? La extracardíaca se cierra por básicamente corte de lo que es el cordón umbilical. El cordón umbilical se corta, se cierra la entrada de sangre a través de la vena umbilical, y en consecuencia esta queda pues sin oxigenación, que queda sin recorrido. Entonces se colapsa entre sí, se colapsa sobre sí mismo. Otro punto importante acá que no había mencionado es el hecho de que en la circulación fetal la sangre regresa a través de las arterias umbilicales a través de la vena ilíaca interna. La vena ilíaca interna básicamente está a nivel del riñón justamente, y a través de ello se conectan las arterias umbilicales, y es por ahí que regresa la sangre al cordón umbilical y de ahí a la placenta para que sea oxigenada nuevamente. ¿Sí? Bueno, y de acá vamos a ver de que es básicamente el mismo procedimiento de todo la cardiología que se había explicado. Las características cardíacas ahora son básicamente las mismas que en el adulto, así que no hay tanto problema por ello. Pero lo que sí es importante es que la capacidad de poder controlar la presión y el volumen en el recién nacido es menor que en la del adulto. ¿Okay? Todavía no está realmente adecuado el sistema cardiovascular por estos recientes cambios de poder albergar mucha presión y mucho volumen. Bien, entonces acá tenemos otra imagen que nos referencia a lo mismo, la circulación fetal y la circulación del recién nacido o del neonato. Entonces acá vamos a ver de qué. Justamente lo que les había comentado, la placenta va a ir a través de su vena umbilical y se va a unir acá al conducto venoso o conducto de Arancio, y va a llegar hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, perdón, hacia el ventrículo izquierdo, y de ahí al tronco pulmonar, a los pulmones. Esos están con una hipertensión pulmonar, por lo tanto ahí no va a entrar oxígeno, se va a regresar, pero los otros dos shunts, que son el foramen oval y acá arriba el conducto arterioso, va a permitir de que la sangre se redirija y se vaya hacia las cavidades, hacia los órganos inferiores. Y posteriormente las arterias umbilicales van a salir y van a regresar a través del cordón umbilical hacia la placenta para que se vuelva a oxigenar todo. La circulación del recién nacido es totalmente diferente por lo que ya les había comentado. La placenta se va, en consecuencia ya no hay vena umbilical. Por lo tanto, no hay llegada de sangre a través de la vena cava inferior. Las presiones
a nivel de las cavidades derechas se van a reducir, pues no, porque ya no hay esta gran cantidad de sangre, esta presión disminuye. En cambio, la presión que existe en las cavidades izquierdas se va a aumentar, y esta alteración de las presiones va a permitir de que la sangre que es expulsada por la cavidad izquierda del corazón sea posteriormente redirigida a las cavidades derechas. Justamente por ello es que las cavidades izquierdas del corazón se encargan de la presión, de qué tanta presión es capaz de producir esta parte del corazón, y en consecuencia llevarla a través de todo el cuerpo y pueda llegar a las cavidades derechas, o sea, precarga. Eso se llama precarga, la cantidad de sangre que llega hacia las cavidades derechas del corazón, y la poscarga es la cantidad de sangre que es capaz de llevar la parte derecha del corazón hacia los pulmones y de los pulmones hacia las cavidades izquierdas. Precarga y poscarga son términos de cardiología que tienen que ver básicamente con la capacidad para controlar y para autorregularse del corazón. Entonces, si estos dos mecanismos no están debidamente controlados, van a permitir y van a condicionar de que el cuerpo del bebé no entre, no entre dentro de sus características fisiológicas y produzca patologías, produzca enfermedades. Y diferentes tipos de enfermedades se pueden producir por cualquier tipo de alteración de este mecanismo. Y eso que nos falta hablar de los juegos de presiones que existen dentro del tema de cardiología, ¿no? Tema de presiones que existen, las presiones propias de las válvulas mitral, tricúspide, pulmonar y aórtica. Amén de eso también tendríamos que hablar, ¿no? de todo el gráfico de la presión arterial, gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, volumen sistólico, frecuencia cardíaca, entre otros. Todos esos son factores que pueden contribuir a que exista y a explicar sobre todo las diferentes patologías cardiovasculares, la hipertensión arterial, enfermedades que aumenten la resistencia vascular periférica, entre otros. Todos ellos son patologías que van a ser dependientes, ¿no? De qué tipo de alteración estemos hablando. Todo ello básicamente deriva de un estudio exhaustivo de las capacidades cardíacas y de cómo ellos se correlacionan con el resto de órganos. Bien, entonces acá vamos a ver la última parte de lo que es el sistema cardiovascular. Vamos a ver que hay un incremento progresivo de la resistencia venosa sistémica. Esto es importante porque, aunque no lo crean, la parte venosa del sistema cardiovascular también tiene su propia resistencia. Es menor, pero sí la tiene. En consecuencia, si hay mayor resistencia venosa sistémica, va a permitir de que la reabsorción sobre todos los líquidos a nivel de los pulmones importante va a ser mayor. A su vez, existen cierre gradual de derivaciones centrales. Las tres derivaciones: el conducto arterioso, el foramen oval y el conducto venoso. El conducto arterioso, su cierre funcional va a ser relativamente tarde, aproximadamente de las 12 a las 15 horas. Este cierre funcional y sobre todo el cierre anatómico, funcional y anatómico, son relevantes desde el punto de vista de las cardiopatías congénitas. ¿Por qué? Porque hay dentro de la clasificación de cardiopatías congénitas están las cianóticas y las acianóticas, y como subclasificación tenemos a las ductus dependiente o no ductus dependiente. O sea, las ductus dependiente van a depender de que el ducto arterioso se mantenga permeable. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de malformación y alteración en la cual la cantidad de sangre que llega hacia el conducto izquierdo y a su vez pues hacia las estructuras anatómicas inferiores del cuerpo va a estar alterado, y en consecuencia la presencia del ductus arterioso es importante porque va a permitir que la sangre, en este caso oxigenada, que se encontraba en el lado derecho, pase hacia el lado izquierdo y permita que se oxigenen estos órganos inferiores. Por eso es tan importante que exista el ductus arterioso. Y esas son las cardiopatías congénitas ductus dependiente. En cambio, las no ductus dependientes son en general cardiopatías congénitas más tranquilas en general, más fáciles de tratar también. Así que dentro de como ya les había comentado, dentro de la clasificación es ello. El cierre funcional y el cierre anatómico es relevante en ese punto. ¿Cuándo sucede el cierre funcional? Aproximadamente a las 12 a 15 horas de vida, y el cierre anatómico a las semanas. Generalmente 2 meses, 3 meses puede sucederse el cierre anatómico. El foramen oval tiene un cierre funcional hacia los 3 minutos, es el más rápido de todos, justamente por el cambio repentino de la presión que existe. Cuando se corta la placenta, ya no hay esta gran cantidad de sangre que entraba a las cavidades izquierdas, entonces ya no tienen más presión que a las cavidades derechas. Entonces, si las cavidades derechas dejan de tener más presión que las izquierdas, y como el foramen oval funcionaba unidireccionalmente de derecha a izquierda, se cierra, se colapsa por este
este cambio repentino de presiones. Por eso es que es tan rápido. 3 minutos nada más y está cerrado funcionalmente. Su cierre anatómico se da aproximadamente a los 3 meses. Y esto tiene que ver también con alteraciones cuando este no se cierra, pero que en general no repercute mucho dentro de la salud del recién nacido, salvo que sea una apertura bastante grande, como una apertura de 7 milímetros, 8 milímetros, ya estaríamos hablando de una situación patológica. El conducto venoso, sus cierres funcionales a los 3 a 7 días. En realidad, pues, el ductus venoso, como es la parte más inferior, y con el cierre bueno, en este caso con retirar el cordón umbilical, ya estaríamos prácticamente cerrando el ducto venoso. El cierre funcional y el cierre anatómico en realidad es poco relevante dentro del punto de vista médico, ya que va a sucederse igual y no tiene mucha repercusión, salvo que existan fístulas, que eso es una situación patológica, bueno, puede llegar a sucederse, ¿no? Entonces el cierre de ductus arterioso va a estar dado por 3 factores importantes: el calcio intracelular, el aumento de oxígeno y la endotelina. El aumento de oxígeno, que sea, como ya les había comentado, por la primera respiración. El calcio intracelular, que tiene que ver con la activación de células que van a consumir calcio, como cuáles, como las de el pulmón. ¿Por qué las del pulmón? Ya habíamos comentado de que el pulmón, para su recambio de líquido, va a utilizar sodio y calcio, ¿no? Entonces, si el sodio y calcio se van a recambiar, o sea, si el sodio va a salir a la sangre y el calcio va a entrar dentro de los alvéolos, en consecuencia, van a ser utilizados por las células alveolares que antes no utilizaban calcio. Ahora la cantidad de calcio intracelular va a permitir el cierre del ductus arterioso. Y lo último de la endotelina. La endotelina es un factor vasoconstrictor importante. ¿Qué otros factores vasoconstrictores importantes tenemos en el cuerpo? Uno de los más relevantes, la angiotensina tipo 2. La angiotensina tipo 2 es un elemento, una hormona, que es producida por el sistema yuxtaglomerular, que es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, básicamente un sistema renal que se encarga de el control de la presión arterial y de la vasoconstricción y vasodilatación. La angiotensina es el principal vasoconstrictor del cuerpo, aunado a otros como las prostaglandinas, ¿no? Vasodilatadores, ¿quién es el más importante? El óxido nítrico. ¿Sí? Esto es importante también porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos ellos permiten el cierre del ductus arterioso. Y es justamente por ello porque dentro de estos mecanismos vamos a ver de que en realidad el que podemos controlar es el oxígeno. ¿Por qué? Porque en las cardiopatías congénitas, que son dependientes de ductus o ductus dependiente, no se les suele dar oxígeno, al menos no tan agresivamente a este tipo de pacientes, porque eso va a propiciar de que el cierre de ductus arterioso sea más rápido. Entonces, en patologías extremas que van a afectar la vida, van a afectar la vida básicamente si es que el ductus arterioso se cierra, prácticamente el paciente fallece. Una de las más raras y probablemente la más difícil de tratar es la transposición de grandes vasos, en la cual el callado aórtico y el tronco pulmonar están invertidos, o sea, donde debería estar el callado aórtico está el tronco pulmonar, y donde debería ser el tronco pulmonar es el callado aórtico. Y como se podrán dar cuenta, esa transposición, esa translocación de esos dos grandes vasos va a permitir de que el cuerpo, si es que el cierre del ductus arterioso sea totalmente incompatible con la vida, ¿no? Por esa transposición. Entonces, por ello es que el control de oxígeno en las cardiopatías congénitas es tan importante. Bien, entonces, ¿cómo es decirle foramen oval? Básicamente el óxido nítrico es un elemento vasodilatador, ¿ok? Vasodilatador, a ver. Es un elemento vasodilatador. Entonces, ¿qué va a vasodilatar? Justamente la vascularización pulmonar. Si la vascularización pulmonar se vasodilata, ya habíamos visto de que eso va a propiciar una disminución de líquido pulmonar, dando lugar a una menor resistencia vascular pulmonar. Entonces, esta menor resistencia vascular pulmonar va a dar lugar a un retorno venoso pulmonar, o sea, un retorno venoso a través de las venas pulmonares llenas de oxígeno, la cual va a aumentar la presión en la aurícula izquierda. El aumento de presión en la aurícula izquierda va a dar lugar a un cierre del agujero oval, justamente por lo que les había comentado. El lado derecho del corazón en la vida fetal tiene una mayor presión, mientras que el lado derecho tiene una mayor presión y el lado izquierdo tiene una menor presión. Pero cuando
cambia esta distribución cuando los pulmones empiezan a funcionar. El lado izquierdo es el que tiene más presión que el derecho. Entonces el agujero oval, que como ya les había comentado, era unidireccional, trabajaba de derecha a izquierda, nada más. Aquí colapsa, se contrae sobre sí mismo, se chupa. En consecuencia, este se cierra rápido, 3 minutos y ya está cerrado funcionalmente. Bien, entonces dentro de la adaptación respiratoria y cardiovascular, eso sería todo. Ahora vamos a ver a los periodos de adaptación de Desmond, ¿ok? Acá hay 3 periodos que se denominan primer periodo, segundo periodo y tercer periodo, cada uno con sus características. El primer periodo justamente se llama primer periodo de reactividad. Esto tiene ese nombre porque hay un segundo periodo de reactividad, ¿no? Bueno, el primer periodo de reactividad, ¿cuánto dura? Importante, el tiempo. ¿Cuánto dura? De 15 minutos a 30 minutos, ¿ok? ¿Cuánto de frecuencia cardíaca es? Para que se acuerden, baja. ¿Cuánto de, frecuencia respiratoria? Baja. Frecuencia cardíaca, baja también. Y la actividad, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria alta y frecuencia cardíaca alta, ¿ok? ¿Y cómo está el bebé? ¿Cómo se presenta él? Muy activo, bastante activo. El segundo periodo, también llamado periodo de poca respuesta o hiporreactividad, se da de los 15 minutos a las 2 horas, también puede decir de los 30 minutos a las 2 horas. Justamente ello se da cuando existe una disminución de la reactividad del recién nacido. ¿Cuánto? En este caso, cuando existe una disminución de la frecuencia cardíaca aproximadamente de 30 a 40 y una disminución de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca se disminuyen. Y también su actividad, o sea, de lo que estaba activo cuando recién nació, hasta los 30 minutos estaba bien, bacán, todo correcto. Cuando llega este periodo, le da una ligera orientación al sueño, sea más a la somnolencia. Justamente eso se relaciona con las adaptaciones de la glucosa, porque recordemos que pasado los 15 minutos aproximadamente las reservas de glucosa van disminuyendo hasta el punto crítico de las 2 horas, ¿no? Y justamente a partir cuando ya va llegando a las 2 horas, ya el cuerpo se va adaptando con hormonas contrarreguladoras que permiten de que el cuerpo funcione independientemente de la glucosa que le transportaba la madre a través del cordón umbilical, ¿no? O sea, básicamente ya el propio organismo del bebé se acopla y verá ciertas hormonas como la hormona de crecimiento, la insulina y demás que van a permitir que el recién nacido tenga la capacidad de poder controlar la cantidad de glucosa que tenga en su cuerpo sin necesidad de depender de la madre. Hasta las 2 horas, recuerden, el segundo periodo de 15 minutos a 2 horas aproximadamente. 15 minutos a 2 horas. 15 minutos a 2 horas. Bien. Y el tercer periodo, que también se llama segundo periodo de reactividad o de hiperreactividad, vamos a ver que va desde las 2 horas hasta... Vamos a ver que va desde las 2 horas hasta X, que en este caso, según la bibliografía, puede ser 6 u 8 horas. ¿Cuál es la bibliografía que usamos en realidad? Desde las 2 horas hasta las 6 horas es el periodo el segundo periodo de hiperreactividad o tercer periodo, ¿no? Dentro de los periodos totales de adaptación. Entonces, de 2 horas a 6 horas es la cantidad de tiempo que involucra ese segundo periodo de hiperreactividad. Eso es lo que en realidad te pueden preguntar. Es más preguntable el primer y el segundo periodo porque el tercer periodo es variable. La frecuencia respiratoria es variable, la frecuencia cardíaca es variable y la actividad del bebé también es variable. Va a depender de si ha existido algún proceso, algún elemento, algún factor de riesgo o algún suceso que permita de que el paciente se encuentre o hiperactivo o hipoactivo, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente ha sufrido por una asfixia perinatal, evidentemente en este periodo, sobre todo de las 2 a las 6 horas, que es un periodo reciente, vas a estar trabajando con el recién nacido y probablemente lo lleves a UCI. En consecuencia, aquí es muy difícil de evaluar, por eso es que es variable. Acá no hay tanta chance, en realidad, de preguntarte porque es muy dependiente. Así que, ¿dónde más van a estar enfocadas las preguntas? En el primer periodo y en el segundo periodo. Son muy definidos. Así que, como punto importante acá, el tiempo y las características de las funciones vitales, ¿no? y la actividad del recién nacido. Entonces, acá hay un
Hay un cuadro donde vamos a explicar cada uno. El primer periodo de reactividad abarca hasta los 15 minutos, dato importante. La respiración es irregular y puede evidenciarse crepitantes. Hay disminución de la temperatura corporal. Y también aumento el tono muscular. Esto es importante porque el aumento el tono muscular tiene que ver con el desarrollo. Mientras más edad tenga el bebé, su tono muscular va a ir disminuyendo. En consecuencia, va a aumentar su capacidad para poder, para poder, este, para poder hacer movimientos, sobre todo a nivel de las manos. Es importante de que te des cuenta de que un bebé cuando nace con una hipertonía muscular. Justamente por eso es que presenta esa forma como en forma fetal, porque sus músculos se contraen, están contraídos, están duros. Y mientras más va pasando el tiempo, generalmente 6 meses, 8 meses, el tono muscular se va disminuyendo de poco en poco, lo cual le permite tener movimientos y desarrollar motricidad fina. O sea, motricidad fina que se evidencia en el desarrollo como tal y que nosotros evidenciamos en los controles que se dan a estos pacientes a través de, por ejemplo, la creación de una pinza, la, el agarre y la prensa que existe en la mano para colocar y llevar objetos de un lugar a otro. Y más adelante se puede evidenciar a través de la escritura y demás. Todos ellos parten del movimiento fino y consecuentemente el movimiento grueso, movimiento tosco, que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades motrices grandes, como caminar, que también se desarrolla por disminución fisiológica del tono muscular y control en realidad del tono muscular. Bien, ¿qué más podemos ver? Cianosis distal, ruidos hidroaéreos ausentes. Esto es importante porque hay situaciones en las cuales tú ocultas a la vez y dices, no tiene ruidos hidroaéreos, algo está pasando acá, tiene algún tipo de estenosis tal vez, pero no tiene distensión abdominal y tiene algo, dices, pero en realidad no es así, porque en esos periodos los ruidos hidroaéreos ausentes son fisiológicos. No hay por qué tenerles miedo porque es parte de la adaptación propia del recién nacido al mundo externo, justamente porque la capacidad eh, de motilidad del sistema gastrointestinal es bajo. No ha tenido actividad el sistema gastrointestinal y no ha tenido necesidad de poder realizar el peristaltismo. Entonces, no hay ruidos aéreos. Es evidente. Cuando empiezan a haber ruidos aéreos, cuando empiezas a darle alimentación, o sea, leche materna. ¿Sí? ¿Por quién está controlado esto? Por el sistema parasimpático. Existe taquicardia y taquipnia por parte del sistema simpático y activación de las neuronas que permiten sobre todo la taquipnia en consecuencia del líquido pulmonar que existe en los pulmones, ¿no? Y que todavía existe, porque todavía estamos apenas 15 minutos de que se ha dado el parto. ¿Okay? El segundo periodo de adaptación es el periodo de poca respuesta, abarca de los 15 minutos a las 2 horas y hay descenso de la actividad motora. El bebé generalmente se va a un estado somnoliento o duerme. Existe disminución tanto de la frecuencia cardíaca como de la frecuencia respiratoria. Entonces se ve al bebé con piel rosada, ya en este caso piel rosada por las adaptaciones que ya se va dando. Recordemos de que las primeras adaptaciones cardiovasculares y pulmonares ya se han sucedido entre los 15 minutos y las 2 horas. Disminuye las secreciones orales y presenta ruidos aéreos ahora sí, porque ya empieza a haber contacto con líquidos, porque para este tiempo ya debería de haber comido el bebé. Recordemos, 2 horas tiene que ver con la hipoglucemia, ya debería de haber comido el bebé, o salvo que haya sucedido algo que impida que el bebé haya comido al menos leche materna y en consecuencia se tenga que administrar algún elemento exógeno al cuerpo del bebé, ¿no? Bien, el tercer periodo de adaptación o segundo periodo de reactividad va desde las 2 a las 6 horas. El paciente se encuentra reactivo, despierto, latidos cardíacos lábiles, cierta variación en la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, respiración irregular a veces, presencia de secreciones faríngeas. Ya a este tiempo debería existir el meconio. Recordemos que a las 24 horas existe un 70%, 75% de presentar el meconio, que es las primeras fases del bebé. Y a las 48 horas ya debería existir prácticamente un 100% de meconio. Es decir, que ya el bebé haya hecho sus necesidades, sus heces por primera vez, o sea, el meconio. La temperatura del bebé, ¿a cuánto va a estar? Aproximadamente de los 66 y 37, que es lo normal, ¿no? Bien, como parte de la adaptación metabólica vamos a ver de que el bebé, cómo es que se adapta metabólicamente. Para hablar de adaptación metabólica vamos a hablar netamente de glucosa. ¿Por qué? Porque como ya les había comentado, el bebé es dependiente de la madre cuando está en su etapa fetal. El bebé es dependiente de que la madre le administre glucosa a través de la placenta. Justamente por ello es que es el suministro tanto de glucosa como de aminoácidos, como de ácidos grasos,
cetonas y glicerol, todos ellos son elementos que va a llevar pues, la, la placenta a través del cordón umbilical al cuerpo del bebé. Todos ellos son suministros energéticos, son metabólicamente activos que van a permitir al bebé controlar la cantidad de glucemia que tiene en su cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando el cordón umbilical pues se corta, se clampa y se corta, ya no va a llegar estos elementos al cuerpo del bebé. Entonces el bebé se debe adaptar. El bebé debe controlar su propio cuerpo, sus propias enzimas y hormonas para que se realice la glucólisis, gluconeogénesis y la glucogenólisis de manera efectiva, es decir, glucólisis por destrucción de la glucosa, la gluconeogénesis por generación de glucosa a través de sustratos, como por ejemplo los carbohidratos lípidos y, y las proteínas, y la glucogenólisis que tiene que ver con formación de glucógeno, conformación de glucógeno, que es un elemento que permite conservar glucosa, ¿no? Sobre todo en la grasa parda visceral, ¿no? Que es la que, por ejemplo, tenemos en el abdomen. ¿Okay? La glucogenólisis. ¿Okay? Todos ellos son procesos que van a estar controlados por, evidentemente, ahora sí, por las hormonas del bebé. La glucogenólisis es importante porque el suministro del bebé es bastante grande. ¿Dónde está ese suministro del bebé? Va a estar perirrenal, pericardíaco, va a estar entre la escápula, va a estar también en el cuello y en otras localizaciones. De ahí, de esa grasa blanca, ¿no? Se le denomina grasa blanca. Es ahí donde va a estar los suministros del bebé para poder realizar la glucólisis de manera correcta. ¿Qué pasa en el prematuro? En el prematuro esto no va a estar ahí. No va a estar estas reservas ni perirrenal, ni pericardíaco, ni entre la escápula, ni el cuello, ni en ningún lado. Justamente por ello es que las capacidades adaptativas del prematuro son más escasas, no se puede adaptar bien. Aparte de que dentro de este concepto, los prematuros tienden a consumir más glucosa y consumir más requerimiento de glucosa, aunado a que no tienen la reserva suficiente de glucógeno, va a dar lugar a que estos pacientes tengan más riesgo de hipoglucemia. Y la hipoglucemia es grave porque va a condicionar de que exista eh, alteraciones neurológicas consecuentes, o sea, va a haber secuelas neurológicas, ¿ok? ¿Cuánta glucosa feta normal? La glucosa feta normal es aproximadamente 54 miligramos por decilitro y la glicemia del feto es aproximadamente el 60% de la glicemia de la madre. Esto también es importante aunado a lo que habíamos comentado de la insulina, porque la glicemia materna en madres con diabetes está aumentado. Entonces la glucosa fetal también va a estar aumentado y en consecuencia, si es que entra mucha insulina al cuerpo del bebé, está la insulina rondando. El bebé tiene alta glucosa porque la madre le está dando, pues no, su alta cantidad de glucosa le está pasando la madre al feto y a su vez le está pasando gran cantidad de insulina y el feto puede estar bien. Pero ¿qué pasa cuando tú cortas, ¿no? el cordón umbilical, tú lo cortas y quitas esta, este, esta alimentación que le da la madre? Básicamente produces de que, uno, no le llegue glicemia y dos, que la insulina, pues que ya está en demasía en su cuerpo, hay mucha insulina en el cuerpo del feto, va a producir de que la glucosa se reduzca de manera abismal, de manera abrupta. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la diabetes mellitus tipo 2, por su gran cantidad de insulina en este feto, va a provocar más riesgo de hipoglucemia. Gran cantidad de insulina en el cuerpo del bebé, aunado a que la madre ya no puede administrarle más glucosa por medio pues, de la conexión que tenían a través del cordón umbilical, va a producir de que tenga más riesgo de hipoglucemia cuando el bebé nazca y sea retirado de esta conexión con su madre. ¿Ok? Bien, acá vamos a ver justamente ello, la insulina glucagón. Bueno, vamos a borrar esto. A ver. Acá lo que ya se había comentado del glucógeno, ¿no? Dice,
La insulina y el glucagón regulan el balance entre el consumo de glucosa y el almacenamiento de energía. Justamente esto es importante porque la cantidad de insulina y la cantidad de glucagón están altamente regulados por los procesos que habíamos comentado, glucogenólisis, gluconeogénesis y glucólisis, ¿no? Y esta alta proporción fetal lleva a una activación de la síntesis de glucógeno y supresión de glucogenólisis, ¿no? O sea, en el caso del feto va a producir de que hay aumento de síntesis de glucógeno, o sea, glucogenólisis. En consecuencia van a haber más reservas en el caso de los pacientes que son llevados a término. Mientras que cuando el paciente es pretérmino, ya lo habíamos comentado, las capacidades de reserva que tiene para poder adaptarse consecuentemente a la vida extrauterina son menores, ¿ok? En consecuencia, esto va a provocar de que tenga más tendencia a la hipoglucemia. Aminoácidos van a producir glucagón, van a producir insulina, ¿no? Son parte de. Entonces, esto va a hacer que el plasma fetal tenga acumulación de ambos y van a provocar, amén de los procesos que habíamos visto, que se activen los islotes pancreáticos y se activen las células beta del páncreas, o también llamado los islotes de Langerhans, ¿no? Entonces van a activar la producción de insulina y entramos en un equilibrio en el cual se produce insulina dependiendo de los requerimientos del cuerpo, y el glucagón se almacena para responder a esos picos de insulina y ser liberados, ¿no? O sea, básicamente la insulina cuando nosotros comemos se libera y produce de que la glucosa, pues, ¿no?, que está siendo metabolizada por el tracto gastrointestinal, y se libera sangre, y consecuentemente la insulina mete esa glucosa a la célula y permite que ella, pues, produzca sus funciones de manera correcta. Mientras que cuando estamos en ausencia de comida, va a liberarse, en vez de insulina, se libera glucagón. ¿El glucagón qué va a hacer? El glucagón va a hacer que se libere glucosa de igual manera, pero solamente glucosa en poca cantidad para mantener las funciones que tiene el cuerpo. O sea, se libera glucagón para mantener las funciones, por ejemplo, la función neurológica, la función hepática, la función renal, la función respiratoria, entre otros. Mínimo, nada más. Bien, acá hay otro cuadro de variaciones metabólicas después del nacimiento. Vamos a ver que las catecolaminas aumentan antes del nacimiento y luego bajan. Y esto de acá tiene que ver también con la moderación pulmonar. La glucosa baja, a las 2 horas tiene un pico de subida y después va a ir alterándose dependiendo de la cantidad de alimento que tenga. El glucagón va a ir aumentando, el glucógeno va a ir en descenso para la utilización y después va a ir variando dependiendo de la utilización o no del mismo. La insulina va a ir bajando hasta establecerse en un pico, hasta establecerse, en una meseta, y va a ir subiendo y bajando, o sea, va a ir alternándose según según la comida que tenga el bebé, y los ácidos grasos libres van a ir aumentando ciertamente y después van a ir planos, ¿no? Van a ir constantes. Bien, y acá vamos a ver que existe una caída de glucosa durante la primera hora, segunda hora de vida, ya lo hemos visto. Liberación de catecolaminas y de glucagón, que estimula la liberación de glucosa, la reserva de glucógeno, activación de la lipólisis. Importante que esto permite el aumento de glucosa en el recién nacido, y la producción de glucosa en el neonato. Ojito, la producción de glucosa en el neonato, dato importante, de 6 a 9 miligramos por kilo minuto. Importante, el metabolismo cerebral, en el caso de los recién nacidos, supone un 60-80% del consumo diario de glucosa total. O sea, la capacidad del metabolismo cerebral, que va a ser importante para su desarrollo, consecuentemente, ocupa casi el 80% de todo el consumo diario de glucosa. O sea, prácticamente toda la glucosa del cuerpo solamente se lleva al cerebro para su metabolismo. O sea, bastante, mucho. Ni siquiera en un adulto puede llegar a tanto, puede llegar al menos a un 40%, pero un 80% es básicamente consecuencia de la necesidad que tiene el cerebro para poder desarrollarse de manera correcta a lo largo del tiempo. Y vamos a ver que, como ya les había comentado, el cerebro del recién nacido pretérmino o del prematuro utiliza glucosa a un ritmo superior, es decir, más riesgo de hipoglucemia. ¿Okay? Para mantener los niveles normales de producción de glucosa hepática, el neonato debe tener lo siguiente: 1. Reservas adecuadas de glucógeno y precursores glucogénicos. En este caso tenemos a los ácidos grasos, el glicerol, los aminoácidos y el lactato. La concentración de enzimas hepáticas necesarias para la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y un sistema endocrino que funcione normalmente. Las hormonas contrarreguladoras, las hormonas de crecimiento, el cortisol y la insulina. ¿Okay?
¿Dónde puede estar el problema en cada una? ¿Dónde puede estar el problema que deriva la hipoglucemia? Puede estar en cualquiera de estas tres. Reservas inadecuadas de glucógeno, como los pretérminos, los prematuros, concentración de enzimas hepáticas inadecuadas, eh, que también justamente se presenta en los pretérminos, y el sistema endocrino que funciona normalmente, que puede estar presente en realidad, en cualquier recién nacido, como por ejemplo los tumores productores de insulina, el hipercortisolismo, el síndrome de Addison, entre otros. Bien, la termorregulación. Vamos a ver de que el recién nacido debe tener un control exacto en lo que es su producción y su pérdida de calor. Su producción de calor puede estar limitada al inicio de la vida, mientras que su pérdida de calor puede estar aumentada por su edad gestacional, la sala de partos donde se realizó el parto y el periodo de adaptación. Entonces, la edad gestacional, ¿qué te quiere decir? Básicamente te quiere decir de que la edad gestacional del recién nacido es importante porque mientras más prematuro sea, tiende a perder más calor. Y si te estás dando cuenta, aunque hemos estado hablando de los prematuros durante mucho tiempo, y es que estos son un grupo de pacientes que requieren una gran cantidad de cuidados porque su cuerpo no está adaptado al medio externo, porque el cuerpo de los prematuros está todavía cómodo, todavía tiene capacidades que desarrollar en el útero. Entonces, cuando todo sacas al medio externo, debemos cuidarlo mucho para impedir de que alguno de estos procesos falle y el paciente pueda complicarse. La sala de parto, recordemos el ambiente térmico neutro. El ambiente térmico neutro que aproximadamente va hacia los 26 grados centígrados. El periodo de adaptación que la habíamos visto en el segundo periodo o de hiporreactividad, vamos a ver que la temperatura bajaba. Y también cuando está en el primer periodo la temperatura suele bajar también. Entonces, a salir del ambiente cálido y húmedo del útero, el recién nacido que nace mojado, o sea, más pérdida de calor, se enfrenta a un medio frío seco, perdiendo temperatura a ¿cuánto? Aproximadamente de 0,2 centígrados, entre 0,2 centígrados a 1 centígrado por minuto. O sea, bastante rápido su pérdida de calor, dependiendo si es a término, pierde aproximadamente 0,2 grados centígrados por minuto. En cambio, cuando es pretérmino prematuro, pierde 1 grado por minuto. Esto es importantísimo porque no lo podemos dejar más de 5 minutos sin cuidarlo, ¿no? Sin administrarle, sin permitirle las comodidades para que no pierda temperatura, porque el paciente sufre hipotermia muy rápido, muy rápido. Y esa hipotermia es aún más grave que la hipoglucemia, porque la hipotermia te puede llevar a secuelas neurológicas más rápido que la hipoglucemia. Entonces debemos tratar muy bien e inmediatamente debemos tratar la pérdida de calor del recién nacido. Los recién nacidos, especialmente los prematuros, no tienen desarrollado bien este mecanismo fisiológico, lo que los hace vulnerables a cambios bruscos de temperatura. Ahí está. Es fundamental proporcionar un entorno con temperatura y humedad controlada, requiriendo mayor cuidado cuando menor sea el peso y la edad gestacional. Ahí justamente lo habíamos comentado. Estudios relacionan una mayor variabilidad térmica con mayor mortalidad. O sea, básicamente, mientras más variable sea tu control de la temperatura, tienes más mortalidad. Justamente los prematuros. Bien, entonces todo este proceso de control de temperatura y demás está bien, debemos controlarla, pero en realidad dentro del cuerpo, ¿quién es el que regula nuestra temperatura? Básicamente lo regula el hipotálamo. El hipotálamo, dentro del sistema neurológico, existen ciertos elementos que son capaces de poder detectar los cambios de temperatura. ¿Dónde están? Los receptores de la piel, los receptores térmicos profundos y los receptores del área preóptica del hipotálamo son aquellos elementos que van a permitir que el hipotálamo, pues a través de estímulos nerviosos, sea capaz de evidenciar cuál es la temperatura del medio y de nuestro cuerpo. Entonces eso va a hacer que el hipotálamo, que es el regulador central, a través de toda la información recopilada por todos esos estímulos, aunado a que justamente dentro de este sistema, dentro de este conjunto de neuronas, se compara toda la información recopilada con un punto set del sistema de control térmico. O sea, básicamente te compara la temperatura según las variables con la recopilación de información que ya ha tenido de eventos anteriores. O sea,
El hipotálamo es un órgano que permite recopilar, digamos, las situaciones externas, todas las variables externas, al menos en el área de temperatura, ¿no? Todas las variables externas que tiene el medio a través de todos estos receptores ya comentados y lo compara con su base de datos, por decirlo de alguna forma, y en consecuencia da lugar a, da lugar a un proceso en el cual el hipotálamo decide aumentar la temperatura o disminuir la temperatura del cuerpo. Entonces todo ello va a tener lugar en este órgano. Importante saber de que en los extremos de la vida esta función está alterada, o sea, en los recién nacidos no es capaz de controlar porque no tiene en realidad un punto set, no tiene construido dentro de su hipotálamo esa base de datos. Y en el anciano también, porque en el anciano su capacidad hipotalámica y sus receptores ya están desgastados, digámoslo así, ya no son capaces de realizar su proceso sináptico de manera correcta. En consecuencia, su regulación térmica es diferente. Justamente por ello es que en los ancianos, como dato, podrían estar frente a un evento infeccioso, no podrían estar con una gran ITU, podría estar con una neumonía, pero nunca ha tenido fiebre. Durante toda su evolución de enfermedad jamás se le ha subido la temperatura. Y es justamente porque sus receptores hipotalámicos y su centro regulador ya no están condicionados para poder responder con una elevación de temperatura frente a estos eventos. Entonces la temperatura corporal se modifica por respuesta al frío. ¿Qué hace en respuesta al frío? Produce vasoconstricción, escalofríos y termogénesis. Termogénesis y alteración del comportamiento, mientras que en respuesta al calor produce sudoración, vasodilatación y alteración del comportamiento. Esto ya tiene que ver con elementos que van más allá de la parte fisiológica, sino que tienes que atribuir ello también a la propia psicología, ¿no?, de la persona. Entonces, el balance térmico, vamos a balancear lo que es la producción de calor con las pérdidas de calor. La producción de calor está contribuida por el metabolismo y el consumo de oxígeno. Metabolismo importante porque produce lipólisis. Lipólisis, ya lo habíamos visto. Lipólisis oxidativo como dato. Oxidativo que produce, en consecuencia, ese lipólisis oxidativo produce glucosa. Esto es utilizado por las células. Y las células con aumento de glucosa van a producir calor. El calor aumenta la temperatura general y eso permite la producción de calor. Otra cosa importante es la edad cronológica y la edad gestacional, habíamos visto por qué, y la termogénesis química muscular. ¿Okay? Justamente por eso es tan importante también tener una masa muscular adecuada, porque es justamente ahí en los músculos donde se sucede el balance térmico adecuado dentro de la teoría, ¿no? Los músculos, a través de su extensa utilización de glucosa, van a producir una mayor termogénesis química, así que son importantes para la regulación térmica. Las pérdidas de calor son por 4 mecanismos importantísimos que nosotros debemos cuidar dentro de la sala de partos y posterior a ello, que son la irradiación, la convección, la conducción y la evaporación. También tenemos la gradiente térmica interna y externa del cuerpo y la relación entre el aislamiento cutáneo, la postura, la vasoconstricción, la vasodilatación, la humedad ambiental, la velocidad del aire y la temperatura del aire. Todos ellos van a estar relacionados con la temperatura corporal profunda y esto justamente es el parámetro, amén de otros, que permiten al hipotálamo poder controlar la producción de calor y poder evitar, en la medida de lo posible, los mecanismos de pérdida de calor. ¿Okay? Entonces, acá vamos a ver los mecanismos de pérdida de calor. Son 4: conducción, convección, radiación y evaporación. La conducción es el intercambio de calor entre dos sólidos, cuando hay contacto entre dos superficies, entre dos sólidos. Un ejemplo es entre dos cuerpos en contacto con diferente temperatura, como por ejemplo los campos, el colchón, la balanza, entre ellos. Todos ellos tienen contacto con el recién nacido y por esa diferencia de temperatura es que se pierde calor por conducción. Por convección vamos a ver que es el intercambio de calor entre un sólido y un fluido o entre fluidos. Básicamente entre una superficie sólida como es el niño y un fluido, puede ser agua o aire, generalmente es aire. Por ejemplo, cualquier tipo de corriente de aire que tenga ese aire menos temperatura que el bebé va a hacer que pierda temperatura a través de convección. La radiación tiene que ver con la transmisión energética térmica entre dos cuerpos a distancia a través de ondas del espectro electromagnético. Es decir que si, por ejemplo,
tienes al bebé que no está en contacto con una superficie, en realidad, no está en contacto, por ejemplo, con las paredes de la incubadora, pero esas paredes de la incubadora están más frías, tienen una temperatura menor que el bebé, esa relación entre menor temperatura de ese material y el bebé va a producir de que el bebé pierda calor, pero por radiación, el mecanismo es diferente. Y el último es la evaporación, tiene que ver con el cambio de estado de material de líquido a gaseoso. En este caso, ¿cuál es el responsable? El ejemplo clásico, que son las pérdidas de calor por conversión de agua de estado líquido a gaseoso, o sea, cuando existe sudoración y respiración. Recordemos que la respiración es también un mecanismo por el cual se pierde agua, porque a través de la respiración estás expulsando agua de tu cuerpo. Así que justamente por ello es que es un mecanismo de pérdida de calor, lo cual es importante y también se está relacionado con las pérdidas insensibles. Todos ellos también están muy íntimamente relacionados con el ambiente térmico neutro. El ambiente térmico neutro lo habíamos comentado bastantes veces de que es aproximadamente entre 24 y 26 grados centígrados, importante el 26 sobre todo. Y acá vamos a ver una imagen gráfica, ¿no? Un gráfico donde se puede evidenciar de manera más didáctica lo que son los mecanismos de pérdida de calor. Acá vamos a ver la conducción, el bebé está en contacto con una superficie lisa. La evaporación, el bebé está perdiendo líquido. La convección, el bebé está perdiendo temperatura, con un líquido, con un fluido, en este caso es el aire, y la irradiación, que tiene que ver con la pérdida de calor con un elemento que es externo y que no está en contacto, como por ejemplo las paredes de una incubadora o un ambiente externo que es más frío, ¿no? Bien, entonces con todo eso vamos a ir a las preguntas. La primera pregunta dice: el desarrollo fue tan normal, la formación de los alvéolos primitivos y el inicio de la producción de agente tensioactivo ocurre entre las... Eso es importante, que el agente tensioactivo es igual que el surfactante pulmonar. Entonces ya habíamos comentado de que se empieza a producir entre las 18 aproximadamente las 24 semanas. Vamos a analizar las respuestas. Esta no puede ser, muy tarde, muy temprano. Bueno, no, porque 30 semanas ya es bastante, el límite superior es alto, y esta tampoco entra dentro del límite, entonces como consecuencia la única que queda es la A. ¿Por qué? Porque es la más próxima igual. O sea, el límite superior se respeta y el límite inferior pues también está dentro de 18-24 o 20-24. Ahí está tu respuesta. Bien, la siguiente tiene que ver con los periodos de adaptación. En la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina, el periodo de poca respuesta comprende este es el segundo periodo de adaptación del recién nacido. ¿Qué te dice? El periodo de poca respuesta comprende entre y la frecuencia cardíaca disminuye a latidos por minuto. Entonces vamos a ver qué vamos a valorar acá: el tiempo, y acá te piden la frecuencia cardíaca. En el primer periodo el tiempo va de 0 a 15. En el segundo periodo, eso vamos a comparar ahora, va a ir de 15 a 2 horas. 15 minutos a 2 horas. ¿Sí? ¿Qué más? La frecuencia cardíaca. En la primera etapa, ¿cómo estaba? En la primera fase, perdón, en la primera etapa de adaptación, sí, va a estar, si es un periodo de hiperreactividad, va a estar alto. Y en el segundo, que es un periodo de poca respuesta o hiperreactividad, va a estar bajo, la frecuencia cardíaca va a estar baja. Entonces, recordando cuánto es la frecuencia cardíaca normal en un recién nacido, de 120 a 160, ya tenemos todo para responder la pregunta. Vamos a ver, vamos a analizar las respuestas. Dice, estamos frente a el segundo escenario. De 15 a 2 horas vamos a analizar el tiempo. La primera no cumple el tiempo. 15 a 30 minutos no cumple el tiempo. 2 a 6 horas no cumple el tiempo. Y acá tenemos esta respuesta: 15 minutos a 2 horas de vida y 30 minutos a 2 horas de vida. El gráfico anterior te decía que puede ir 15 a 30 minutos, pero en realidad el dato importante que tú debes recordar son los 15 minutos. Entonces descartamos esta y vamos a la respuesta de 15 minutos a 2 horas, y la frecuencia cardíaca va a bajar de 100 a 120. Vemos que está menor a 120, inferior, por lo tanto sí cumple con el requisito de que en el segundo periodo de adaptación la frecuencia cardíaca es menor, es baja. Bien, tercera pregunta. En la adaptación del recién nacido... esto ya está. Vamos a esta última. Dice, en relación a la circulación fetal, el conducto venoso de Arancio pone en comunicación. Conducto venoso de Arancio, ya sabemos, o ductus venoso. Pone en comunicación que la vena umbilical con la vena cava inferior, la vena umbilical con la vena porta, la aurícula derecha con la izquierda, la arteria pulmonar con la aorta, o la aorta con la arteria umbilical. Vamos a ver acá de que según pues nuestro
nuestro recuento de información que habíamos comentado. Acá tenemos a la vena umbilical. Uy, bien fea la vena umbilical. Un momento. Bien deforme, ¿no? La vena umbilical. Uy, Dios mío. Un poco que se vea. Ahí está. Ahí tenemos a nuestra vena umbilical y enrollada a ella va las dos arterias. En realidad acá debería haber dos, ¿no? Así, dos. ¿Dos qué? Esta es la vena umbilical, y estas son las dos arterias umbilicales, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que todo este recorrido va a llegar hasta la parte abdominal del recién nacido, en este caso, el conducto omphálico o el obligo. Esto va a penetrar el cuerpo y la vena umbilical va a llegar hacia el hígado, ¿no? Acá está el hígado, perfecto. Y va a tener dos caminos, ¿no? Ya les había comentado los dos caminos. Uno va a conectar con la vena porta, que viene a ser esta, vena porta. Y dos, va a conectar con, acá está la respuesta a la pregunta, y esto es importante que lo fijen en su cerebro, que lo recuerden bien, es que la vena umbilical va a llegar hacia una estructura que es la vena cava inferior. Vena cava inferior. La vena cava inferior se une con la vena umbilical a través de una estructura que se llama, bueno, acá debería ser así, pues no, esto vamos abajo. A través de una estructura que se llama conducto venoso, ductus venoso, o también llamado conducto de Arancio. Esa es la estructura que permite la comunicación entre la vena umbilical y la vena cava inferior. Entonces ya tenemos todo para responder la pregunta. Vena umbilical con vena cava inferior. ¿Está bien? Bueno, eso lo vemos. Vena umbilical con vena porta, no. Vena aurícula derecha, no. Vena pulmonar con la aorta, no. Y la aorta con la arteria umbilical. Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Efectivamente, la A. La vena umbilical con la vena cava inferior, según el gráfico que habíamos construido en la parte superior. Bien. Bien, entonces eso sería todo de la grabación de la primera clase. En realidad traté de hacerlo un poco más, poco más escueto, un poco más pequeño que lo que habíamos hecho la otra vez. Creo que habíamos hecho como 2 horas de clase. Y la verdad es que fue bastante amplio para la presentación, ¿no? En realidad es una presentación corta donde traté de poner solamente las partes más importantes para poder fijar todo el contenido de manera más eficiente, ¿no? Así que, bueno, eso sería todo por la parte de esta primera clase. Disculpen en realidad por el hecho de que no se haya grabado correctamente la primera vez que hicimos esto, pero ahora ya esta grabación la voy a subir a curso de YouTube y se las voy a pasar para que puedan observarla. Resolvamos la pregunta así como lo hemos hecho ahora y pueden llevarse su clase, ¿ok? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.